Continuamos hoy con nuestras clases del metabolismo del lípido y hoy disertaremos sobre la oxidación de los ácidos grasos. Esta ruta, que significa catabolismo de los ácidos grasos, hay alfa oxidación, beta, delta, etcétera, pero lo más importante es la beta oxidación de ácidos grasos, se lleva a cabo específicamente en la mitocondria. Su producto final de la beta oxidación es acetilcoenzima A, y estos acetilcoenzima A van a entrar al ciclo de Krebs para la producción de energía vía ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. También estos acetilcoenzima A pueden condensarse y dar origen a los cuerpos cetónicos que son exclusivamente sintetizados en el hígado. Y bien, entonces es en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, donde vamos a ver la beta oxidación, y sus enzimas están ubicadas en la membrana interna de la mitocondria y en la matriz mitocondrial. Para que se pueda realizar la beta oxidación, el ácido graso que está en el citosol, que se encuentra como ácido graso libre, debe ser activado por una enzima que se denomina acilcoenzima A sintetasa. Esta enzima consume dos moléculas de energía provistas por el ATP, que se transforma en AMP, y pirofosforilasa. Luego una pirofosforilasa inorgánica completa la acción. Y su función básicamente es activarla al unirla con la coenzima A, y se forma acilcoenzima A. Este acilcoenzima A es el ácido graso que ya está activado. Esta enzima acilcoenzima A sintetasa se encuentra integralmente en la membrana externa de la mitocondria. Una vez que el ácido graso ha sido activado, puede pasar al interior, atraviesa la membrana externa, llega al espacio intermembrana, y en el espacio intermembrana va a ser sustrato de la carnitina palmitoiltransferasa 1, la cual le separa la coenzima A y le agrega carnitina. Una vez que tiene agregado la carnitina, este ácido graso acilcarnitina puede viajar a través del espacio intermembrana, atraviesa la membrana interna de la mitocondria por acción de la carnitina acilcarnitina translocasa. Esta enzima acilcarnitina aciltranslocasa luego lo lleva al interior en la matriz mitocondrial y va a ser sustrato de la carnitina palmitoiltransferasa 2. ¿Qué hace la carnitina aciltransferasa 2? Bueno, sencillamente le separa la carnitina al ácido graso, le agrega la coenzima A y queda entonces el ácido graso como acilcoenzima A activado, listo para entrar en la beta oxidación. La carnitina separada va a ser traslocada al interior del espacio intermembrana de la mitocondria, listo para nuevamente intercambiarse. Y esa reacción lo realiza también la carnitina acilcarnitina translocasa, la enzima translocasa que transportó acilcarnitina al interior y luego transporta a la matriz y luego transporta carnitina al espacio intermembrana. Entonces son todas estas enzimas que son importantes para trasladar, primero activar y luego trasladar el ácido graso a la matriz mitocondrial, donde se va a llevar a cabo la acción de la beta oxidación. De este lado vamos a ver la carnitina. Fíjense, esta carnitina, tal como está aquí, es una molécula que permite entonces transportar al interior de la mitocondria, en la membrana mitocondrial, a los ácidos grasos. Aquí en resumen entonces, fíjense, activación del acil por la coenzima A sintetasa. Esta es la enzima quien toma dos fosfatos de alta energía y por acción que tiene de pirofosfatasa inorgánica, está ubicada en la membrana externa de la mitocondria, retículo endoplásmico y peroxisoma, realiza la acción de activación del ácido graso. Nosotros entonces podemos concluir
que para que se active un ácido graso se consumen 2 fosfatos de alta energía, lo cual significa que se consumen 2 ATP, a pesar de que esa activación requiere un ATP, solo que es transformado de ADP a AMP y se libera pirofosfato inorgánico. Recordar entonces que está también esta enzima está presente en el retículo endoplámico y en los peroxisomas, donde se pueden llevar a cabo beta oxidación. La penetración del ácido graso ya activado como acilcoenzima a la mitocondria lo realiza entonces lo que hemos mencionado, la carnitina, aciltransferasa 1, la translocasa y finalmente la carnitina, aciltransferasa 2. Una vez que tenemos esto, entonces se va a llevar a cabo la beta oxidación. Y la primera enzima que actúa o que la primera acción que se realiza es una deshidrogenación en el carbono 2, que es el carbono alfa. Está en carbono alfa y el carbono 3, que es el carbono beta, con la formación de un doble enlace acilcoenzima deshidrogenasa, y para ello se va a producir un FAC reducido. Vemos entonces la figura, fíjense entonces el ácido graso activado, en este caso de 16 carbono, palmitoilcoenzima A, va a ser sustrato de la acilcoenzima deshidrogenasa. Se hace un proceso de oxidación del carbono alfa, entre el carbono alfa, que es el número 2, y el carbono beta, que es el número 3. Allí se forma un doble enlace, por supuesto, es un proceso de oxidación y el FAC se reduce a FAC reducido. Liberamos el primer FAC reducido. Luego se hace una hidratación por acción de la enoilcoenzima hidratasa. Fíjense entonces que en el carbono número 3, como ustedes miran acá, o carbono beta, se hace entonces la colocación de un grupo hidroxilo y se forma el L-beta hidroxiacilcoenzima A. Después va a actuar esta enzima que se denomina beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, la cual produce nuevamente una oxidación y por supuesto se reduce la coenzima, que en este caso va a ser el NAC, pasa de NAC oxidado a NAC reducido y la molécula que estaba allí va a ser oxidada. Fíjense cómo está aquí y se convierte en beta cetoacilcoenzima A. ¿Qué va a pasar luego? Actúa la acilcoenzima aciltransferasa tiolasa, como ustedes ven acá, e hidroliza a este nivel. Y se libera entonces un acetilcoenzima A como tal, quedando entonces ahora un ácido graso de 14 carbonos. Antes tenía 16. Este proceso se va a repetir sucesivamente hasta que al final se produce la liberación completa de solamente moléculas de acetilcoenzima A. Se hace, si es una molécula de 16 carbonos, se hacen 7 vueltas, porque al final la última queda una molécula de 4 carbonos y se hace la última hidrólisis con la separación y producción de acetilcoenzima A. Fíjense entonces, este carbono beta que hemos mencionado, luego actúa la acilcoenzima deshidrogenasa, luego la hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, que es la otra que produce NA, y por cada vuelta hemos producido, por cada vez que se hidroliza acetilcoenzima A, hemos producido un FAC y un NAC, y por supuesto un acetilcoenzima A. Aquí vemos, esta es la misma lámina que hemos visto anteriormente, pero en forma resumida, lo que hemos mencionado: la producción de un FAC, la producción de un NAC y finalmente la producción de acetilcoenzima A. Si es un ácido graso de 16 carbonos, como nosotros mencionamos acá, fíjense entonces cuántas vueltas pudiéramos generar. Fíjense, la primera 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, puesto que al final de 16 carbonos se dan 7 procesos de beta oxidación. Si sacamos la cuenta de cuánto producimos entonces 7 FAC, 7 NAC y 8 acetilcoenzima A.
Ese dato es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, veamos la relación estequiométrica con la producción de energía total que puede generar un ácido graso de 16 carbono, como es el caso del palmitoil coenzima A, cuando se somete a beta-oxidación completa en la mitocondria. Entonces, hemos dicho que se genera, son 7 beta-oxidación, 7 ciclos de beta-oxidación, y entonces vamos a generar 7 FAC, 7 NAC. Si tomamos 7 FAC y lo multiplicamos por 1.5, que es lo que se genera, tendríamos entonces 7 por 1.5, 10.5 ATP. Esto una vez que se traslada para la fosforilación oxidativa y cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y los 7 NAC multiplicados por 2.5 van a producir 17.5 ATP. Ahora, cada acetilcoenzima A, lo hemos dicho en el ciclo de Krebs, genera en total 10 ATP. O sea, genera un FAC y 3 NAC por cada acetilcoenzima A y un ATP a nivel de sustrato. Nosotros pudiéramos sacar rápidamente la cuenta y decimos por cada acetilcoenzima A estamos generando 10 ATP. Son 8 acetilcoenzima A, entonces hemos generado 80 ATP más 10.5 sería exactamente 90.5 más 17.5 sería exactamente 108 ATP, que genera un ácido graso de 16 carbono. Tendríamos que hacer el ejercicio para mencionar cuánto puede generar en la beta oxidación un ácido graso saturado de 12 carbonos. Y entonces uno puede obtener la cuenta. Si son 12, pues haremos 5 ciclos, 5 ciclos de beta oxidación, generaremos 5 NAC, 5 FAC y 6 acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A genera 10, por lo tanto 10 por 6 son 60. Multiplicaríamos entonces 5 FAC por 1.5 y 5 NAC por 2.5. Sacamos la cuenta y obtenemos la cantidad total de ATP que se genera en esta reacción. Ahora, recordar que en el balance final energético tenemos que gastar 2 ATP, 2 moléculas de alta energía, en el proceso de activación del ácido graso. De tal manera que en este caso particular que estamos presenciando del palmitoil coenzima A, hemos gastado 2 ATP para poderlo activar. Entonces sería 108 menos 2, sería la relación estequiométrica total, y el rendimiento neto de la beta oxidación o la oxidación total de un ácido graso de 16 carbono es 108 menos 2, sería 106. Esta lámina es para reafirmarle lo que hemos hablado. El ácido graso se va a activar cuando se le pega la coenzima A, se consumen 2 ATP y eso lo hace la acetilcoenzima sintetasa. Se introduce ahora al interior del espacio intermembrana, actúa la carnitina acetiltransferasa 1, luego actúa la translocasa, después actúa la carnitina acetiltransferasa 2 y el ácido graso queda libre como acetilcoenzima A activado para que se lleve a cabo la beta oxidación. Esa beta oxidación se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Ahora revisemos algunos casos de beta oxidación en casos especiales. Bueno, fíjense en el caso de una beta oxidación de ácido graso de cadena impar. En este caso se produce beta oxidación hasta que se llega finalmente a un compuesto de 5 carbonos. Se hace la última beta oxidación, se libera tanto acetilcoenzima A como puede ser, y el último que se libera es propionilcoenzima A, que es un ácido graso en este caso de 3 carbonos. Entonces este propionilcoenzima A se va a convertir finalmente en succinilcoenzima A, única parte glucogénica del ácido graso. Sin embargo, él también se lleva el ciclo de Krebs y se oxida el ciclo de Krebs.
¿Cuáles serían las enzimas que van a actuar en este caso? El propionil va a ser sustrato del propionil coenzima carboxilasa, que lo hemos dicho en otro momento, y se coloca un carbono adicional, se convierte en metilmalonil. Este metilmalonil, que tiene 4 carbonos ahora, va a ser sustrato de la metilmalonil coenzima epimerasa, y luego va a ser sustrato de la metilmalonil coenzima mutasa, que lo convierte en succinil coenzima A. Este succinil coenzima A es un sustrato del ciclo de Krebs. Y aquí vemos entonces propionil, actúa la propionil coenzima A carboxilasa, se consume energía, se convierte en metilmalonil, actúa la epimerasa, se convierte en metilmalonil coenzima A, de D a L, y luego actúa la metilmalonil coenzima mutasa, que requiere vitamina B12, que hemos mencionado, y se convierte en succinil coenzima A. Este succinil coenzima A es sustrato y forma parte del ciclo de Krebs. Lo importante en este caso es que uno pudiera sacar por este compuesto, esto derivaría en 2-acetilcoenzima A, generaría, para hacer la suma estequiométrica, 20 ATP adicionalmente, pero debe restársele un ATP importante que se consume a este nivel, fíjense. A este nivel, cuando el propionil va a ser carboxilado, se consume un ATP. Pudiéramos decir entonces que adicionalmente a lo que ha rendido por los acetiles directos que se han producido en la beta oxidación, tenemos que agregarle finalmente 2 acetilcoenzima A para 20 ATP y restarle el que se consume en la propionil coenzima A carboxilasa. Fíjense entonces, otro caso especial, que sería la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga. ¿Dónde se realiza esto? En los peroxisomas. Hay una beta oxidación modificada que origina acetilcoenzima A y peróxido de hidrógeno. Es realizada por una deshidrogenasa que no se vincula con la producción de ATP. El ácido graso termina en 8 carbonos y no se vincula con la producción de ATP, puesto que en los peroxisomas no hay cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, y por lo tanto lo que se va a generar desde este punto de vista es energía, pero en forma de calor. Genera los acetilcoenzima A, no se meten a beta oxidación, perdón, no se meten a ciclo de Krebs y cadena respiratoria, porque obviamente no ese organelo no lo contiene, esa maquinaria enzimática, y se libera entonces un ácido graso de 8 carbonos. Ese dato es importante que lo recordemos. Ahora, en una patología denominada síndrome de Zellweger, que es una encefalopatía hepatorenal, hay una ausencia hereditaria de los peroxisomas en todos los tejidos. Y entonces dietas ricas en grasa e hipolipemiantes como clorfibrato inducen a la acetilcoenzima A sintetasa y deshidrogenasa microsomales. Cuando este producto, el clorfibrato, está en el mercado, se utiliza para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Y entonces ellos pueden inducir a la acetilcoenzima A sintetasa y deshidrogenasa microsomales, lo cual llevaría a que los ácidos grasos fuesen llevados a los peroxisomas, se someten a oxidación modificada, genera calor pero no genera ATP. Otros casos especiales, oxidación de ácidos grasos insaturados. Entonces, aquí se produce una beta oxidación normal, como la hemos descrito anteriormente, hasta llegar al doble enlace que está en posición cis en el carbono impar, que será convertido a trans por esta enzima que se denomina cis-tranenoil coenzima A isomerasa. Luego, 2 enzimas adicionales se adicionan para reducir el enlace en el carbono número par, que sería 6, 12 o 18. Esas enzimas serían 2,4-dienoil coenzima reductasa, que requiere NAD-fosfato reducido, y la 3,2-transenoil coenzima A isomerasa. Ya la vamos a ver en la figura. Fíjense entonces aquí, vean, esta es la beta oxidación normal, como sucede en un ácido graso saturado, tal como lo hemos descrito ya anteriormente. Pero ¿qué pasa en uno que está insaturado? Bueno, fíjense entonces aquí, se produce aquí beta oxidación, como vemos acá,
como la conocemos, beta oxidación como la conocemos, beta oxidación como la conocemos. Pero cuando llega cercano al doble enlace, la insaturación, entonces se produce una transformación de este enlace que está en posición cis, debe ser convertido en posición trans, como está acá. Y eso lo realiza la enoil coenzima A isomerasa. Una vez que se realiza esto, fíjense cómo lo tienen ustedes aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, sigue la oxidación como la conocemos. Sigue una beta oxidación y serían 5 ciclos que le faltaría en este caso. Una beta oxidación normal como tenemos. Entonces lo que hemos hecho es básicamente una transformación, en este caso, del enlace, del doble enlace que quedaba en sí, lo transformamos en trans. Entonces ahí tenemos la enoil coenzima A isomerasa. Y este compuesto, luego fíjense aquí, ¿qué va a pasar? Entonces vea, este ácido graso monoinsaturado, como el caso que hemos conocido, se produce 3 ciclos de beta oxidación, se produce en posición cis 2 de senoil coenzima A, actúa la enoil isomerasa y luego continúa como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados? Bueno, fíjense entonces aquí, se va a producir también hasta que llegue el momento de las dobles enlaces, se producen específicamente la beta oxidación como tal, como las conocemos, hasta que llegue el doble enlace que quede en posición cis y va a actuar entonces esta enzima que es una isomerasa que transforma el enlace que está en posición cis a la posición trans, y esa sería la cis o trans delta trans enoil coenzima A isomerasa. Transforma entonces ese doble enlace que estaba en posición cis a la posición trans y quedaría como trans cis dienoil coenzima A. Se produce una beta oxidación como la conocemos y luego cuando llega a la otra posición ha quedado de esta manera. Actúa entonces esta enzima que se denomina acilcoenzima deshidrogenasa, lo convierte en este compuesto que se llama trans-cis-dienoil, y luego actúa esta enzima que se llama trans-cis-dienoil coenzima A reductasa, que requiere NAD-fosfato reducido, hace entonces una reducción de este doble enlace, lo convierte en trans, tal como lo conocemos, actúa esta isomerasa, y finalmente, fíjese, este doble enlace que estaba en esta posición 3, se pasa a la posición 2, y lo hace esta enzima isomerasa. Entonces él isomeriza el doble enlace que estaba en el carbono 3, lo pasa al carbono número 2, en posición trans, y queda listo como conocemos para hacer la beta oxidación, y se produce 4 ciclos normales de beta oxidación. Entonces, en esta oxidación de ácido graso poliinsaturado, hemos requerido entonces, fíjense, que hacemos la beta oxidación, cuando conseguimos el enlace que queda en posición cis, lo convertimos a trans, tal como ustedes lo ven ahí, se produce un ciclo adicional, luego se reduce el doble enlace que estaba en el carbono 2, se pasa al carbono 3, siempre en la posición trans, y para eso se requiere el NAD-fosfato reducido, estamos acá. Y luego, una vez que tenemos a eso, por la acción de la isomerasa se vuelve a la posición 2 y se prosigue el ciclo de beta oxidación tal como la conocemos. ¿Cómo es el mecanismo de regulación de la beta oxidación y de la síntesis de ácidos grasos? Vamos a poner un momento metabólico. Supongamos que el individuo está en un estado de buena alimentación. En estado de buena alimentación hemos dicho que la insulina promociona la síntesis de ácidos grasos. Si promociona la síntesis de ácidos grasos, también entonces promociona la inactivación de la beta oxidación, porque estamos en estado de buena alimentación, tenemos energía. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? Activa la acetilcoenzima carboxilasa, que es la enzima regulatoria de la síntesis de ácidos grasos. Y con esto entonces promociona la producción de malonil. Y malonil, fíjense cómo lo tiene aquí, malonil
inhibe a la carnitina palmitoyltransferasa 1. Por lo tanto, inhibe que el ácido graso, que puede estar activado como acilcoenzima A, no pueda penetrar al interior de la mitocondria. Y al no poder entrar al interior de la mitocondria, de esta manera se inhibe la beta oxidación. ¿Y qué pasa? Se promociona la síntesis de ácido graso, en este caso ácido palmítico. Esto sucede en un estado de buena alimentación por acción de la insulina. Ahora, ¿qué hace el glucagón? El glucagón inhibe a la acetilcoenzima carboxilasa y con eso inhibe la síntesis de ácidos grasos. Obviamente, al no haber síntesis de ácidos grasos, no hay actividad de acetilcoenzima A, no hay presencia de malonilcoenzima A, y el que lo estaba inhibiendo a la carnitina palmitoyltransferasa 1 ya no está. Por lo tanto, la carnitina palmitoyltransferasa 1 queda activa y al estar activa puede trasladar ácidos grasos activados al interior de la mitocondria para que se someta a beta oxidación. Fíjense entonces, el otro detalle es que la entrada de ácidos grasos a la célula y su activación como acetilcoenzima A, ya actúa entonces aquí la acilcoenzima A sintetasa, ese ácido graso activado por la acetilcoenzima A sintetasa va e inhibe a la acetilcoenzima A carboxilasa, hace lo mismo que hace el glucagón y por lo tanto entonces se inhibe la síntesis de ácido graso y se promociona la beta oxidación. En resumidas cuentas, nosotros podemos decir que en el momento metabólico de un estado de ayuno significa que requerimos energía, va a actuar el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Bueno, promociona la beta oxidación, promociona la activación de los ácidos grasos, promociona su entrada y su beta oxidación, pero inhibe a la síntesis de ácidos grasos. Estamos en un estado de ayuno, no tenemos ácidos grasos, no podemos estar sintetizando ácidos grasos. Más bien tenemos que degradarlo, catabolizarlo para producir energía. No así la insulina, que en este caso entonces, él va a actuar cuando estamos en estado de buena alimentación, estado postprandial inmediato, hay gran cantidad de ácidos grasos, cantidad de energía y debe ser almacenada. Entonces, ¿qué promociona? La síntesis de ácidos grasos para que se almacene, síntesis de triglicéridos, síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, y detiene la beta oxidación. Ahora hablemos de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas condensadas de acetil más acetilcoenzima A, que se producen en un proceso donde está un estado de ayuno. En ese estado de ayuno se liberan desde el tejido graso gran cantidad de ácidos grasos libres que son transportados hasta el hígado, único sitio donde se sintetizan los cuerpos cetónicos y específicamente dentro de las mitocondrias. Una vez que el hígado está tomando esa cantidad importante de ácidos grasos, parte de esos ácidos grasos que se liberan del tejido adiposo llegan allí transportados por la albúmina. Una vez que están allí, entonces se produce beta oxidación. La beta oxidación genera una gran cantidad de acetil. Esos acetiles se condensan y producen entonces los denominados cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a ir desde el hígado a sangre y van a servir de elemento energético para corazón, para cerebro y para el músculo esquelético y todo músculo cardíaco y otros tejidos que pueden utilizar, además de glucosa, que puedan utilizar cuerpos cetónicos como elemento energético. Ese dato es importante, puesto que en el ayuno, si el ayuno se va prolongando, los valores o la concentración de glicemia, glucosa en sangre, disminuye y entonces el cerebro ya no puede tomar la cantidad necesaria de glucosa y echa mano a los cuerpos cetónicos, pero también el músculo esquelético, también el músculo cardíaco. En cambio, aquellos tejidos como el eritrocito que solamente dependen de glucosa para obtener su elemento energético, su ATP, no pueden tomar cuerpos cetónicos y la glucosa o la glicemia se reserva justamente para estos tejidos. El resto puede tomar cuerpos cetónicos en la medida que el ayuno se prolongue. Entonces, además del estado de ayuno, en la diabetes pueden aparecer cuerpos cetónicos. ¿Y por qué? Porque a pesar de que el individuo pueda tener una gran cantidad de glucosa en sangre, no tiene insulina que promociona la entrada de glucosa al interior de la célula.
y el cuerpo y la célula interpreta que no hay glucosa y por lo tanto comienza un proceso de catabolismo. No hay insulina y la que está actuando básicamente es el glucagón, y el glucagón actúa a todos los niveles, a nivel del adipocito para liberar ácidos grasos, a nivel del hígado para generar beta oxidación y cuerpo cetónico. ¿En qué otros estados se puede producir cuerpo cetónico? En la acidosis infantil, en esta patología, en los estados prolongados de anestesia, obviamente, porque se somete a estrés el individuo durante un tiempo determinado y se libera, además de glucagón, se libera adrenalina. Los valores de concentración normal de cuerpo cetónico en sangre es de menos 70. Entonces, concentraciones mayores de 70 miligramos por decilitro o por ciento producen cetonemia, y esto hace que también se escape cuerpos cetónicos por la orina. Y una parte aquí, de tal manera que si usted tiene un individuo que está en huelga de hambre, que dice está en huelga de hambre, usted puede comprobar si él tiene más allá de 12 o 18 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque si él está en ayuno, obviamente su glucógeno hepático se consume entre 12 y 18 horas. Después de eso, echa mano a los ácidos grasos que tiene almacenado justamente a nivel del tejido adiposo. Los libera en el ayuno prolongado, los libera más allá de 18 horas. Estos van al torrente sanguíneo, muchos son captados por el hígado y lo convierte en cuerpo cetónico. Y al aumentar más de 70 se produce cetonuria, es decir, pasa cuerpos cetónicos en la orina, y usted con una simple muestra de orina puede decir que su paciente o el individuo realmente está en ayuno y que tiene agotamiento del glucógeno hepático. O por el contrario, puede decir que el individuo por lo menos no tiene 18 horas de ayuno y que posiblemente ha comido, y que no se corresponde el peritaje que usted está haciendo de detección con lo que presenta el paciente. Así el paciente sea obeso. En esta lámina vamos a ver entonces cómo se produce o se generan los cuerpos cetónicos, su síntesis. Fíjense entonces, a nivel de la mitocondria tenemos un acetilcoenzima A y otro acetilcoenzima A, es decir, dos acetilcoenzima A. Actúa una tiolasa, le quita una coenzima A y produce acetoacetilcoenzima A. Se condensó esa molécula. Luego actúa esta enzima que se denomina hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Bueno, agrega otro acetilcoenzima A más una molécula de agua y produce este compuesto que se llama beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. Fíjense entonces que esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entonces, esta molécula tiene 7 carbonos, va a actuar entonces la hidroximetilcoenzima liasa. Fíjense entonces, libera un acetil coenzima A y queda esta molécula que tiene 4 carbonos. Y esta molécula se denomina acetoacetato. Acetoacetato. Perdón, me equivoqué. En la molécula anterior tenía 6 carbonos, conté este que es 7, no es 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, aclarado eso, quedamos una molécula de 4 carbonos que se llama acetoacetato. Este es un cuerpo cetónico ya, este acetoacetato. Él puede seguir dos rutas metabólicas de transformación. Se puede convertir en acetona, que es otro cuerpo cetónico, este que ustedes miran acá, por acción de esta enzima denominada acetoacetato descarboxilasa. Esta reacción es irreversible y descarboxila al acetoacetato y lo convierte en acetona, una molécula de 3 carbonos. O puede convertirse reversiblemente en beta-hidroxibutirato. Este que ustedes miran acá. Esta molécula tiene 4 carbonos, pero obviamente se ha sometido a un proceso de reducción. Este que estaba aquí, este grupo cetónico, fíjense, va a ser reducido y se requiere para ello NAC reducido y formamos el beta hidroxibutirato. Este que ustedes miran acá, entonces tienen estos cuerpos cetónicos, los 3 que tienen, son sintetizados en el hígado, y del hígado, el hígado no los consume, sino que lo pasa al torrente sanguíneo para que otros órganos que lo puedan utilizar lo tomen para la producción de energía.
Un ejemplo de esta toma de energía, fíjense, se produce en el hígado, se libera 3 beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Llega al músculo esquelético, quien lo toma, el 3 beta-hidroxibutirato, recuerden que hace una reacción reversible con acetoacetato, se hace la reacción reversible, se convierte en acetoacetato. Este acetoacetato, por acción de la coenzima transferasa, fíjense, interacciona con el succinil, que se convierte en succinato, y él se convierte en acetoacetilcoenzima A. Actúa una tiolasa y lo libera como 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs para la producción de energía, de tal manera que estos cuerpos cetónicos son aprovechados a nivel del músculo esquelético, a nivel del corazón, a nivel del músculo cardíaco para la producción de energía. En esta lámina vemos entonces el D-beta-hidroxibutirato que les he mencionado. Actúa la beta-hidroxibutirato de deshidrogenasa, lo convierte en acetoacetato, que nosotros hemos mencionado, y actúa entonces la succinilcoenzima A, se convierte en actúa el succinilcoenzima A, succinato, y se produce por acción de la cetoacilcoenzima A transferasa. Se produce este compuesto y finalmente actúa la tiolasa, agrega una coenzima A y tenemos 2 acetilcoenzima A, 2 moléculas activadas que pueden entrar al ciclo de Krebs para la producción de 10 ATP por cada acetilcoenzima A. En esta otra lámina es interesante por lo siguiente, pues los cuerpos cetónicos que hemos liberado, una vez que alcanzan los dinteles por encima de los valores normales, que no son suficientemente utilizados por los tejidos, una parte va a la orina y formaría lo que nosotros conocemos como cetonuria. Se escampan cuerpos cetónicos por la orina y podemos medirlo. Y la acetona, por ejemplo, va al pulmón y da un aliento característico, se evapora por esa vía, da un aliento característico de aliento cetónico, como a manzana podrida, dicen algunos. Entonces, podemos dar algún indicio de lo que está pasando con el aliento del paciente y con la medición exacta en la orina de los cuerpos cetónicos. Y ustedes habrán visto cuando hace un examen de orina que dice tiene cuerpos cetónicos presentes, o si es un paciente que ha pasado mucho tiempo prolongado en ayuno, o si es un paciente diabético, y encontrarán cuerpos cetónicos en la orina que le puede indicar que el paciente está en cetonemia. Finalmente, en esta clase vamos a mencionar algunos detalles, por ejemplo, la deficiencia de carnitina, esa molécula que es importante para transportar el ácido graso activado al interior de la mitocondria, está deficiente en recién nacidos de pretérmino, de tal manera que estos pacientes no va a tener o no se les va a proporcionar la energía necesaria proveniente de ese metabolismo, debe aportarse glucosa. Igual en los pacientes que están en hemodiálisis, cuando se someten a hemodiálisis, esta molécula de carnitina pues es dializada, se pierde, y por supuesto entonces el individuo va a tener deficiencia en la utilización de los ácidos grasos. Como consecuencia consume todo el azúcar que tiene en sangre, o mayor parte del azúcar que tiene en sangre, y se produce hipoglicemia. La hipoglicemia se produce por superutilización de la glucosa como energía, puesto que no se está utilizando los ácidos grasos porque se ha perdido o se ha disminuido los niveles de carnitina. Debemos aportar entonces carnitina a estos pacientes para que puedan entonces, una vez que salen de la diálisis, restablecer su catabolismo de ácidos grasos que le mantiene parte de la energía. También se puede producir, fíjese, una deficiencia congénita, de deficiencia de carnitina palmitoyltransferasa 1 en el hígado, o de deficiencia de carnitina palmitoyltransferasa 2 en músculo esquelético. Hubo un caso aquí en Ciudad Bolívar de un paciente que venía del exterior que tenía deficiencia congénita de carnitina palmitoyltransferasa 1. Esta enzima, cuando el individuo se sometió a una caminata larga y no consumió azúcar, se supone que en ese momento él debió echar mano de los ácidos grasos. No tenía provisiones, no tenía azúcar, y obviamente él hace una hipoglicemia severa. ¿Por qué? Porque al no tener ácido graso, la energía toda es aprovechada de la glucosa.
se consume su glucógeno hepático, ya no hay quien lo ponga y el individuo entra en hipoglicemia. Otro dato adicional es que la carnitina palmitoyltransferasa es inhibida por hipoglicemiantes orales como glibenclamida, tolbutamida, y estos por supuesto reducen la beta oxidación y conllevan entonces a hipoglicemia. ¿De acuerdo? Entonces es un dato importante. Bueno, hasta aquí la clase de hoy y quedamos listos para cualquier pregunta que quieran hacer.